Priscila, gracias por la invitación. Bueno, su criterio ante esta promulgación que la daba a conocer el presidente de la Cámara de Senadores. No hubo un acto oficial para conocer sobre esta promulgación. Bueno, eso ya refleja cómo se ha aprobado esta ley, obviamente con malas intenciones. Por eso no hay acto, y por eso nos enteramos hoy que supuestamente la promulgaron el lunes, se había aprobado recién el viernes en la tarde, sin acto, porque claramente es una ley vergonzosa, es una ley antidemocrática porque cambia las reglas de juego de una forma abusiva. Es una ley que al final no sabemos cuál es la verdad, porque a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral había dicho que tenía una serie de observaciones y que ellos reivindicaban el proyecto que originalmente habían presentado, donde por ejemplo este tema de las primarias se dejaban para la siguiente elección, el presidente Evo Morales en una entrevista a un medio de comunicación escrito indica no, que ya lo habían arreglado antes entre él y el Tribunal Supremo Electoral en su casa, en una reunión sobre la cual nunca se informó, y que a diferencia de lo que ha venido diciendo públicamente el Tribunal Supremo Electoral, dicen que ellos le habían propuesto que sea para este año. Entonces esto muestra cómo la ciudadanía realmente no tiene razones pues para creer en los órganos del Estado, para creer y confiar en sus principales autoridades. Bueno, yo tengo en mis manos un comunicado que daba a conocer el Tribunal Supremo Electoral porque hemos hecho todo lo posible para tener a uno de los vocales, sin embargo, no hemos tenido una respuesta positiva para contar con la visita de ellos, pero sí este comunicado, que entre las partes más importantes refleja que sí se ha coordinado reuniones con el Poder Ejecutivo, con el Legislativo, con organizaciones sociales, en torno a la elaboración de este proyecto de ley. Resaltan que es una ley que ha sido consensuada con todos estos representantes políticos y organizaciones. También haciendo referencia, no específicamente a la reunión con el presidente Evo Morales, pero sí que hubo una reunión con el órgano ejecutivo en torno al proyecto de ley. Ratifican que ellos han hecho varias observaciones a la propuesta que ellos presentaron, que fue cambiada en la comisión. Hacen referencia también a una parte importante. Voy a dar lectura a esta parte, por favor. El proyecto de ley de organizaciones políticas enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional estableció claramente que la realización de las primarias debían ser de manera progresiva hasta el año 2024, elemento ratificado en el comunicado emitido por el TCE en fecha 23 de agosto, advirtiendo sobre la inviabilidad técnica por los plazos que fueron aprobados por la Comisión de Constitución. Lamentamos una vez más, como promotores de la ley de organizaciones políticas, no fuimos convocados al tratamiento legislativo. Leo esta segunda parte que es importante. Posteriormente, luego de un cuidadoso análisis técnico y jurídico, como corresponde a la responsabilidad de la Sala Plena del TCE, tras haber conocido el texto aprobado por la Cámara de Diputados, donde se realizó un ajuste de los plazos, se enviaron observaciones al Pleno de la Cámara de Senadores, ratificando que las elecciones primarias deben ser progresivas y que es decisión de las organizaciones políticas su implementación hasta el 2024, indicando a su vez que son técnicamente viables en 2019 en concordancia con la reglamentación específica bajo su responsabilidad del TSE. No sé si yo entiendo mal, pero hay una contradicción en ambos. Primero, en un comunicado que dice inviabilidad técnica por los plazos, y en esta segunda parte que dice que son técnicamente viables en 2019. Tiene la razón usted, Priscila, alguien está mintiendo. El presidente Morales, en la entrevista que le dicen que fue el Tribunal Supremo Electoral que le dijo que debían ser en enero de este año las primarias. El Tribunal Supremo Electoral, ya en este comunicado y en el anterior que emitió la semana pasada, decían que ellos consideraban y plantearon que las primarias debían implementarse de forma progresiva hasta el 2024. Incluso en la carta que le envían al presidente del Senado la semana pasada, ellos decían que debía ser optativo, facultativo era el término que usaban, que quería decir que cada organización política debiera poder decidir si las aplicaba o no en este evento electoral, en este comicio del 2019, o esperaba hasta el 2024. El Senado no le hizo caso. Básicamente solo tomaron en cuenta algunas sugerencias de forma pero poco trascendente. Así yo también veo una contradicción del tribunal consigo mismo, porque ellos siempre aseguraron que eran técnicamente inviables organizarse estas primarias. Ahora dicen que con los plazos que pusieron la Cámara de Diputados son viables.
tampoco cambiaron mucho los plazos. Entonces, aquí yo veo que hay nomás una especie de sometimiento del Tribunal Electoral a los intereses del movimiento socialismo. Lo mismo pasa con el tema de las reuniones. Claro, no son los mismos, Priscila, las reuniones que hicieron en hoteles, en lugares públicos, con invitaciones que fueron abiertas, donde se convocaban a los medios de comunicación, que una reunión de la cual nunca nadie, ni siquiera hasta ahora sabemos cuándo fue. Pero el presidente ha dicho, no, si fueron a la residencia presidencial. Y resulta que los bolivianos nos enteramos que ese Tribunal Supremo Electoral, en el cual pareciera que había por lo menos algunas razones, por lo menos en algunas personas, para poder confiar, de pronto resulta que, según el presidente, todo es un show. Bueno, y ellos tampoco, yo no sé por qué le tienen miedo al presidente, porque según la Constitución los dos son, el órgano ejecutivo, el legislativo, el electoral y el judicial, están al mismo nivel. Hace referencia también en este comunicado que ellos tienen igual jerarquía constitucional a las del órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Permítame saludar por favor a nuestro invitado en la ciudad de La Paz, el diputado del Movimiento al Socialismo, David Ramos, que comparte con nosotros esta entrevista también. Diputado, buenas noches, un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Un saludo cordial para el senador Ortiz y también un saludo cordial para ti, compañera Priscila. Por favor, usted estaba escuchando lo que dijo el senador Ortiz respecto a la promulgación de esta ley que no se dio a conocer de manera pública, no se hizo ningún acto y fue justamente el presidente de la Cámara de Senadores quien daba a conocer que ya fue promulgada. Bueno, en todo caso, para nosotros es importante esta propuesta, esta iniciativa que surge desde el Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto que esta ley ha sido trabajada durante más de un año con la participación de actores políticos. Participó Víctor Hugo Molina, participó Ricardo Paz. Así podemos detallar varios personalidades, consultores, politólogos, que pusieron todo de su parte para elaborar esta ley. Y por supuesto pues que esta ley ha transitado por las dos estaciones. El día sábado ha sido promulgado oficialmente y hoy ya es un hecho en este caso. Sin embargo, lo que hay que aclarar al país, la observación principalmente no es al contenido todo de la ley, sino que al tema relevante, al tema novedoso que involucra esta ley, cuál es el artículo 29 que tiene que ver en este caso para desarrollar elecciones primarias. ¿Qué plantea las elecciones primarias? Por supuesto, pues una democratización Dirección interna, primeramente. Central, le pido un minuto al diputado. Vamos a tratar de solucionar ese ruido que tenemos para poder escuchar claramente al diputado Ramos en torno a esta promulgación y a esta normativa que cambia definitivamente este proyecto que teníamos, este programa, este protocolo establecido para las elecciones, cambia totalmente ahora con estas primarias. Pone, algunos analistas dicen, en jaque a la oposición. ¿Consideran que es así? Priscila, primero saludar al diputado Ramos, pero él mencionaba algunas personas, creo que los nombres están mal, pero de todas maneras, por lo menos lo que he escuchado es que los mismos asesores externos que el Tribunal Supremo Electoral contrató para que lo ayuden a redactar esta ley, hoy han rechazado en su gran mayoría este proyecto de ley porque dicen que se han sentido utilizados para buscar legitimar lo que es un desconocimiento del voto del 21F, porque en algo vamos a estar de acuerdo, no hay oposición a que se hagan primarias con un mecanismo de democratización partidaria, de institucionalización. Ese no es el tema. El tema es que se utilicen las primarias adelantándolas 5 años de cuando debieran ser, imponiendo un rodillo oficialista, lo cual no estaba contemplado en el proyecto original y que el mismo Tribunal Supremo Electoral hasta el comunicado de hoy sigue negando que hubiera sido su intención promover, y obviamente de esa forma se busque legitimar unas candidaturas inconstitucionales que están prohibidas por la Constitución, que están prohibidas por el resultado del referéndum. Me refiero a la candidatura del actual presidente Evo Morales a la presidencia y el actual vicepresidente Álvaro García a la vicepresidencia.
porque aquí claramente ya el pueblo votó y rechazó que se reformara el artículo 168 de la Constitución, y si este artículo sigue vigente, bueno, este artículo prohíbe que haya otra reelección. No pueden haber dos cosas contradictorias siendo válidas al mismo tiempo. Ellos dicen, no cambiamos la Constitución. Bueno, si no se cambió la Constitución, que efectivamente no se cambió, hay que respetarla, hay que cumplirla. Y el Tribunal Constitucional, que está para defender la Constitución, se ha vuelto hoy en el que apuñala la Constitución que debieran defender. Y yo quiero ver qué va a pasar con el Tribunal Supremo Electoral, porque a la hora de la verdad, ¿qué es lo que ellos debieran hacer? Es negarse a registrar cualquier candidatura, tanto del presidente Evo Morales como del vicepresidente Álvaro García, por lo menos los cargos que ocupan actualmente, porque estas candidaturas son ilegales e inconstitucionales. Tenemos solucionado el detalle con nuestro invitado en La Paz. Por favor, queremos escuchar la posición del diputado David Ramos en torno a este tema. Enseguida estamos con él, por favor, escuchando ampliamente su explicación, porque es importante escuchar a ambas partes después de lo que está sucediendo. Pero lo que sí es cierto es que la ley está vigente, ya ha sido promulgada y ahora se tiene que empezar a organizar la oposición en torno a lo que va a ser las primarias. No tienen tiempo para otra cosa. ¿O sí? Bueno, Priscila, eso supondría que no se reclame sobre esta ley y que no se reclame sobre el registro de las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García. Pero cuando me dice reclame, ¿significa que van a presentar algo? Son dos cosas que no son contradictorias. Nosotros, en primer lugar, por lo menos en el caso de los demócratas, no hemos dejado de trabajar una sola semana en organizar y estructurar nuestro partido, porque obviamente estamos preparándonos para hacer una alternativa para el país y estamos seguros que vamos a enfrentar cuando toca, cuando corresponda, exitosamente todos los desafíos electorales por delante. Pero eso no quiere decir que ahora nos vamos a sentar de brazos cruzados y vamos a aceptar este atropello que están haciendo. Yo creo que aquí, primero, hay un reclamo ciudadano que todos debemos atender. Hay una ciudadanía que está más indignada aún por esta burla y este atropello al voto del 21F. Y obviamente también seguiremos haciendo todas las acciones legales, tanto a nivel nacional, por ejemplo, frente al posible registro de Evo Morales y Álvaro García. Eso tiene que ser impugnado. Y obviamente vamos a seguir trabajando para que se anticipe el tratamiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las peticiones que hemos presentado y obviamente se establezca lo que ya dijo la Comisión de Venecia, que es el órgano más prestigioso de derecho constitucional en el mundo entero, de que pues la reelección no es un derecho humano, la reelección indefinida no es un derecho humano y que las constituciones perfectamente pueden limitar este derecho para alguien que ya ha ejercido no solo un mandato, sino dos, en este caso tres. Cuando usted hace referencia a defender la votación del 21F, a defender todo este panorama político y habla a nivel legal, ¿a qué se refiere? ¿Van a impugnar esta norma? Bueno, como le mencionaba, tanto en el campo internacional, nosotros vamos a presentar esto como obviamente un nuevo elemento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exige que ellos se pronuncien lo más pronto posible para evitar que se produzca en Bolivia lo que se llama un daño irreparable a nuestra democracia y que incluso pueda llegar a producirse una ruptura del orden constitucional. Cuando no se respeta la Constitución, se rompió el orden constitucional. Segundo, obviamente nosotros vamos a trabajar para impugnar esas candidaturas. Evo Morales y Álvaro García no pueden ser candidatos ni siquiera a las primarias, porque eso ya estaría yendo en contra de la Constitución y en contra del resultado vinculante del referéndum del 21F. Entonces, hay que trabajar y obviamente estaremos también al lado de nuestro pueblo que está protestando y está demandando respeto al 21F. Ahora sí, solucionado el tema técnico, vamos con el diputado Ramos. Lo estábamos escuchando, por favor, diputado, respecto a esta norma y cuál sería el objetivo principal de la misma. Bueno, en todo caso hay que aclarar con todo respeto acá al senador Ortiz, tomando en cuenta de que esta norma ha sido trabajada técnicamente con la participación de actores políticos y no vamos a decir que los de la oposición no tenían conocimiento pleno porque sus representantes, en este caso Víctor Hugo Molina, Ricardo Paz,
podemos señalar varias personalidades que fueron parte en la elaboración de esta ley, y lo que hoy nos pone pues en una situación, imagínense, de que nadie observa en este caso al conjunto de los 105 artículos, sino que hoy solamente se hacen referencia a un solo artículo. Estamos hablando del 29, las elecciones primarias. ¿Qué es las elecciones primarias? Hay que aclarar al país con bastante precisión. Las elecciones primarias son una forma de democratizar internamente en cada uno de los partidos políticos. O sea, en este caso los candidatos, los binomios tienen que ser elegidos democráticamente por sus militantes. Lo que hasta ahora hemos estado experimentando en toda nuestra historia contemporánea ha sido pues en que los partidos políticos de la oposición, de la derecha, siempre han sido manejados, monopolizados en forma corporativa, como una empresa, donde no había pues democracia, sino lo que había era dedocracia. Elegían al dedo, en este caso, a su binomio, a su representante. Hoy esa vieja práctica tiene que quedar a la historia, y hoy esta ley nos da la oportunidad, devuelve en este caso al pueblo, al militante, para que sea él en forma democrática, antes de llegar a las elecciones generales, elegir a su binomio, y esta seguramente terciará en este caso en las elecciones generales. Ahora bien, hay varios aspectos que he escuchado cuando se dice de que hoy vienen cuestionando en este caso al órgano electoral. Imagínense, hay una contradicción profunda de la oposición, yo diría hasta doble discurso y doble moral. Estas mismas autoridades, estamos hablando del actual Tribunal Supremo Electoral, que dio el resultado del 21F, dando lugar de que ganó el no, pero en ese entonces eran una maravilla, en este caso este Tribunal Supremo Electoral. Y hoy, cuando ven de que el Tribunal Supremo Electoral lo único que ha dicho es que van a cumplir a cabalidad lo que emana las normas, lo que establece en este caso el primer poder del Estado, como es la Asamblea Legislativa Plurinacional, el aprobar, el sancionar esta ley de organizaciones políticas, y se ponen a gritar descalificando en este caso al actual Tribunal Supremo Electoral. En la misma magnitud han hecho un trámite cuando dicen que el compañero y hermano Evo Morales no puede ser candidato en las elecciones. Hacen el trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ese trámite hacen una invitación a esta instancia, pero cuando en presencia ya el relator de esta instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reúne con opositores, con líderes, con instituciones, en esa trámite habían indicado de que Bolivia vivía una dictadura, un régimen, un totalitarismo, pero en presencia de estas autoridades en Bolivia, ellos demuestran con claridad de que ese trámite de medidas cautelares que habían presentado para anular, en este caso, la candidatura del compañero Evo Morales Ayma, esta instancia de la Corte del CIDH deja sin efecto ese trámite, desestima ese trámite, y al momento de partir de Bolivia establece con claridad de estas reuniones de organizaciones e instituciones políticas que Bolivia vive una democracia plena y concreta. Y cuando hoy escuchamos nuevamente que van a hacer trámites de más situaciones, no es más meramente un show mediático tratando de generar, en este caso, sensacionalismo en la población boliviana. Por tanto, lo que hay que aclarar al país, en los hechos, ya ha promulgado la ley de organizaciones políticas, desde la promulgación, hoy ya corre en su vigencia. Seguramente lo que corresponde en este momento es de que el Tribunal Supremo Electoral establezca, en este caso, la reglamentación correspondiente, refrendando en este caso el numeral primero de la disposición transitoria que establece en este caso los tiempos desde la convocatoria, registro militantes,
registro de alianzas, registro de personerías jurídicas, registro de binomios y el informe que debe prestar este Tribunal Supremo Electoral, quien regirá, administrará en este caso las elecciones primarias ya tentativamente previstas para la segunda quincena del mes de enero del 2019. Senador. Gracias. Bueno, hay una frase muy conocida que dice: miente, miente, que algo quedará. Primero, este no es el proyecto que envió el Tribunal Supremo Electoral. Fue manipulado, fue distorsionado, fue, yo diría, casi prostituido, por llamarlo de una forma, para desvirtuarlo y utilizarlo para darle una falsa legalidad, una legalidad tramposa, una legalidad trucha a dos candidaturas inconstitucionales. El mismo tribunal, yo creo que todavía de una forma demasiado tímida, pero ha dejado claro que no fue escuchado, siendo el proyectista, siendo un órgano del Estado, ni siquiera fue convocado ni a la Comisión de Diputados ni a la Comisión del Senado para poder ser atendido en la defensa de su proyecto original. El tema de las primarias no es lo que está en discusión como concepto. Lo que está en discusión es que se utilice las primarias para decir que como tienen un efecto vinculante, entonces solo entre masistas van a elegir a Evo Morales y Álvaro García, y ese voto, según lo que quiere esta ley, va a valer más que el voto de todos los bolivianos que ya le dijo no justamente a las candidaturas de Evo Morales y de Álvaro García. Habla mucho de democracia. Si tienen tanta democracia en el MAS, pues ¿por qué no buscan otros candidatos? ¿Por qué solo tienen que ser ellos? ¿Por qué no renuevan? ¿Por qué no hay opciones para otros? ¿Por qué se aferran solo a estas dos personas que están burlando y atropellando la Constitución? Y sobre la 6DH, lo que ha dicho claramente el comisionado relatorio, además que así es que todavía no se han pronunciado sobre la petición en el fondo del tema, y el fondo del tema es establecer lo que hemos pedido nosotros, que aquí lo que se está atropellando no es ese inexistente derecho humano de Evo Morales y Álvaro García a buscar la reelección indefinida, sino lo que se está atropellando es el derecho humano de todos los bolivianos que fuimos a votar el 21 de febrero de 2016 en un referéndum convocado a iniciativa incluso del propio movimiento del socialismo, y que tenemos el derecho a que se respete nuestro voto. Esa es la base de la democracia, ese es el fundamento de la convivencia pacífica, y por eso nosotros denunciamos que esta ley obviamente es una ley que desconoce el 21F, y aquí quien ahora tiene una inmensa responsabilidad, aunque no han dado buenas señales hasta ahora, es el Tribunal Supremo Electoral, que habiendo sido quienes organizaron el referéndum del 21 de febrero, habiendo sido quienes certificaron el resultado, entonces tienen que aplicar el carácter vinculante y no dar lugar a ningún registro de candidaturas de Evo Morales y de Álvaro García. Diputado, si me permite, por favor, cuando hablamos de democratizar a los partidos políticos, organizaciones políticas, y se habla de una elección de primarias, o sea, los militantes eligen a su binomio, el movimiento al socialismo ha sido claro y ya tiene dos nombres, el presidente Evo Morales y Álvaro García Linera. Pero si tienen que votar para elegir, ¿habrá otro binomio más para que se pueda elegir realmente a un binomio, o serán solo ellos y se votará solamente por ellos? Porque la idea de una votación es que haya una competencia interna para que se elija otras opciones. ¿Habrá eso en el movimiento al socialismo? Bueno, lo que hay que refrendar que establece la norma. En este caso, la ley original presentada, en este caso del ámbito electoral, establece de que como requisito en la participación de las primarias puede ver en la fórmula un binomio, 2 o 3. Eso es voluntad en este caso de cada una de las organizaciones políticas en el país. Por tanto, no es un requisito que establece con obligatoriedad que debe haber 2 o 3, sino que establece en la norma que puede haber 1 o 2 o 3, por supuesto eso ya es voluntad de cada uno de las organizaciones políticas. Ahora bien, yo quiero hacer una respuesta en este caso, las eternas contradicciones que incurre la oposición. Imagínense que en todo este tiempo han pretendido mostrar de que debe haber una independencia entre el órgano ejecutivo, debe haber una independencia, en este caso,
con el órgano electoral y el órgano legislativo. Y hoy nos piden, no sé, de manera muy contradictoria, dicen, ¿por qué no le han traído al Tribunal Supremo Electoral, a la Asamblea Legislativa Plurinacional? Pero en los hechos, en los medios de comunicación, reclaman que debe haber independencia de poderes. Esas son las contradicciones que hoy la oposición no ha tenido la capacidad, en otras palabras, de poder fundamentar estas observaciones. Nosotros queremos decir con bastante precisión, en la aprobación de esta norma ha sido con la participación, yo diría, ecuánime de los diputados y diputadas en la Cámara de Diputados. Ha habido diputados de la oposición, diputadas de la oposición, que han contribuido con sugerencias, con propuestas, con iniciativas, y podemos demostrar con documentación clara y concreta la participación casi activa del 100% de los diputados que hicieron uso de la palabra, en este caso de la oposición, en la aprobación en la Cámara de Diputados, contribuyeron con sugerencias. Por tanto, yo no entiendo en este caso la actitud, en este caso siempre ha habido esa actitud individualista de algunos senadores, actitud individualista de algunos diputados. Esa es la gran contradicción interna que tiene la oposición. Imagínense, casi el 90% de diputados apoyaron esta norma en la aprobación y hoy salen a los medios de comunicación a decir que están rechazando, que favorece a una corriente. Sin embargo, nosotros queremos aclarar al país de que esta propuesta ha sido analizada, discutida por actores políticos que hoy están vigentes en el país, y por tanto esta clase de críticas, observaciones, están fuera de todo contexto. Hay que reconocer, hay que rescatar cuál es la repercusión que tiene en este momento en los comentaristas, en los políticos, en los líderes emergentes, y podemos rescatar en este caso, imagínense, el señor Waldo Albarracín, que hoy se perfila en este caso como un líder alineado también a la oposición en los medios de comunicación, en la concentración acá en San Francisco, ha planteado de que definitivamente se debe organizar para participar directamente de las primarias y ejercitar ese derecho que tienen los ciudadanos. En la misma magnitud va... Hemos perdido el audio del diputado Ramos, enseguida retornamos con la señal a La Paz. Sin embargo, bueno, hay posiciones encontradas en torno a este tema. Usted está observando esta división que hay en torno a la promulgación de la ley de organizaciones políticas. No sé si hemos restablecido el audio con el diputado Ramos para ir cerrando ya esta entrevista. Yo quiero agradecerles a ambos por haber estado con nosotros. Senador, así está el ambiente. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros en el estudio. Gracias, Priscila, por la oportunidad. Saludo al diputado Ramos, especialmente al país, y reiterar nuestro compromiso con la defensa del voto del 21F y dejar claro, toda nuestra bancada votó tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores en contra de esta ley, porque entendemos que la misma fue distorsionada para favorecer un interés partidario, en este caso el movimiento del socialismo, de dar esa legalidad falsa a unas candidaturas inconstitucionales. Muchísimas gracias. Diputado, ya para ir despidiendo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Termine su idea, por favor. Bueno, en todo caso, muchas gracias. Hoy lo único que hay que desear, hay que ponderar, en este caso, una norma que seguramente marcará en la historia del país, permitirá en este caso establecer una democratización interna en cada uno de los partidos políticos, pasará a la historia, en este caso la dedocracia, el monopolio, el aspecto corporativo, empresarial, como manejaban hasta ahora los partidos de la oposición, y hoy seguramente Bolivia transitará, en este caso, en construir, profundizar su democracia, devolviendo ese derecho, en este caso al pueblo, al militante, quien será el protagonista número uno para que de esta manera Bolivia también esté
en la misma expectativa de la comunidad internacional, tomando en cuenta que este no es una improvisación, sino que en el contexto internacional ya se aplican las elecciones primarias y por supuesto que Bolivia tiene que estar en la misma expectativa en la comunidad internacional. Muchas gracias, diputado Ramos. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Así cerramos esta parte de Todo a Pulmón. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.